Buenos días. Iniciamos el programa semanal de Cita con la Memoria, un espacio del pasado en el presente. Estamos transmitiendo desde San Gregorio Radio de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, con la colaboración permanente de Archivo Histórico y Museo Portoviejo del Ministerio de Cultura, que nos retransmite a través de su página en Face Live, así como también lo hacemos en canal YouTube de Ramiro Molina. Quien les habla, Ramiro Molina Cedeño, les brindo mi cordial saludo. Cita con la Memoria nació en marzo del año 2011. Es un grupo conformado por personas adultas y adultos mayores que guardamos simpatía por los recuerdos y nos divertimos recordando el ayer mediante la observación de fotografías, que nos permite retroalimentar en nuestras memorias los sucesos del ayer que aún se guardan frescos en nuestros recuerdos. Cita con la Memoria no es parte de ninguna institución, pública ni privada. Es un grupo independiente que cuenta con el apoyo de la Universidad San Gregorio de Portoviejo y Archivo Histórico y Museo Portoviejo. Esta mañana tenemos un invitado especial, muy especial, ¿por qué no decirlo? Es un personaje conocido por varias generaciones de estudiantes del Colegio Olmedo, pero que por su condición de profesor, de ser buen ciudadano, afable y empático con todo aquel que le reconoce o le reconoce su amistad, su aprecio y admiración, ¿por qué no decir que es conocido por la mayoría de los habitantes de Portoviejo? Es un personaje muy conocido por todos nosotros. Se trata de Mauro Andino Torres, profesor ya jubilado, con una vida de conducta bien llevada y un mundo de recuerdos que se guardan frescos en sus memorias y que aún le permite tanta diversión y mantenerse en un estado físico envidiable para su edad y sus tiempos. Bienvenido, Mauro. Le damos la cordial bienvenida a Cita con la Memoria. Gracias, Ramiro. Gracias, Ramiro. Sí, inicio con mi presentación, que es muy típico en mí. De arriba vengo, para abajo voy. Mauro me llamo y bien estoy. Y a mis alumnos les decía, ¿y usted de dónde viene? ¿Para dónde va? ¿Cómo se llama y cómo está? Y les ayudaba en lo didáctico, en lo pedagógico, para que ellos se comprometieran a nivel universitario ya, cuando fui profesor universitario, para que sepan a qué habían ido a la universidad, cuál era su objetivo y que se comprometían públicamente a decir lo que ellos querían ser. Que no podían fallar a su pronunciamiento inicial como alumnos de la universidad. Y es así que mi vida como profesor ha sido muy fructífera. Indudablemente que sí. Creo que tuve un campo muy grande donde siempre puse las semillas más fructíferas, más que germinaran mejor, que fueran como el trigo que va a servir a hacerse los mejores panes. Una ocasión alguien me preguntó si usted se muere y volviera a nacer en una entrevista de televisión. Y yo le contesté, si yo me muero y volviera a nacer, volvería a ser maestro. Eso espero que esta intervención que gentilmente me ha cedido Ramiro sea el recordatorio de cosas tan hermosas y lindas que las viví como profesor, como ciudadano en la ciudad de Portoviejo. El recordar es vivir, el recordar es volver al de ayer, es seguir existiendo, seguir recordando con frescura todo aquel pasado que lo vivimos con alegría y con nostalgia también en sus momentos o tristezas por sucesos que se dieron. Pero lo principal es que estamos aquí, seguimos aquí y seguimos deleitándonos con esos recuerdos y también con la vida que llevamos. Andino Torres son dos apellidos. El primer apellido no es muy común de Portoviejo, Mauro. Así es. Primeramente decir que no es mi intención entrometerme en sus espacios de familia, ¿no? De la familia de ninguna persona. Este programa no tiene ese fin. Porque esos son espacios e intimidades propias de cada familia, las interioridades de ellos. Pero pretendemos guardar para el mañana ciertos hechos y datos sencillos y de importancia, sin que perturbe esa intimidad. Mauro, ¿de dónde viene ese apellido Andino? Los Andino Torres, ¿de dónde son? ¿Qué nos puede contar acerca de sus ancestros? De la procedencia de ellos. Adelante, Mauro. Ya, Ramiro. Mira, Andino, yo estuve en la Universidad
me hice licenciado en literatura y comunicación en la Universidad Vicente Rocaforte en Tensión, Puerto Viejo. Y ahí tuve la suerte de tener un gran maestro, miembro de la Real Academia de Lengua, don Justino Cornejo. Claro, que era el profesor de la estilística del lenguaje, y él era originario de la provincia de Los Ríos, nació en Pueblo Viejo. Y tuve esa suerte, y en una de las clases de geonímicos les preguntaba, los estudiantes le decían, a ver, profesor, mi nombre es Ríos, ¿cuál es el geonímico? ¿Cuál es el origen? Está clarísimo, le decía, Ríos, usted es geográficamente, ¿qué es un río? Y de allí viene su apellido. Entonces, cuando la mayor parte preguntó, y el que no pregunté fui yo, porque estaba seguro de que andino viene de los Andes. Entre mí decía, yo soy descendiente de nuestros aborígenes, sean quitus, sean chiris o sean incas. Por eso yo estaba consciente de lo que pensaba que era así. Y cuando el profesor, y usted me dice, profesor, ¿cuál es su origen? Le digo, me siento orgulloso de ser descendiente de indígenas. Y si a mí me preguntaran de dónde provengo, en mi cédula de identidad debía contestar, soy descendiente de indígenas. Entonces el profesor me dice, profesor, craso error. Yo me quedé frío. Entonces me dice, mira, le voy a dar una orientación para que llegue al origen de su apellido. Vaya hacia Quito. Ahí va a encontrar en el atrio de la catedral los fundadores de Quito. Y luego de que usted los lea, se va a la biblioteca municipal, ahí le cobran un sucre y va a pedir que le den el libro donde consta la biografía de los españoles que se asentaron en Quito. Así lo hice. Mi sorpresa fue grande, indudable, cuando fundadores de la ciudad de San Francisco de Quito, había uno que se llamaba Hernán Andino. ¿Cómo? Ya, y me fui a la biblioteca. Ahí estaba la señorita muy amable y le expliqué que andaba en esa investigación. Me había encantado, yo le digo. Entonces ahí fuimos y tenía ella un libro bien grandecito, que la pasta era de suela, de muchos años ya de recopilación. Entonces ella me buscó, ahí estaba el apellido andino, de don Hernán Andino. Hernán Andino viene para la conquista de los mares del sur. Y indudablemente no era nada buena gente, indudablemente, porque los españoles que vinieron acá todos, si no estaban, eran carne de patíbulo, eran criminales, etcétera, etcétera, etcétera. Vino la escoria de España, desgraciadamente para nosotros. Él se asienta cuando Francisco Pizarro le dice a Sebastián de Belalcázar, ese era el apellido de don Sebastián de Belalcázar. Después cambian de Belalcázar a Benalcázar. Entonces le dicen, mira, Pedro Arias está entrando para irse al reino de Quito. Avánzate tú. Y allí lo trae Sebastián de Belalcázar a Hernán Andino. Cuando fundan la ciudad de Quito, Hernán Andino se regresa a lo que ahora es Tambillo. Y él se asienta en Tambillo, porque Hernán Andino sabía mucho de caballos. Entonces él se asienta en el Tambillo, que quiere decir tambo pequeño. ¿Por qué se asienta ahí? Porque de allí, para ir a Quito, había el Cerro de Santa Rosa, y él tenía carruajes y caballos para que dormían allí los que venían del sur hacia el norte, dormían en el Tambillo, descansaban, y muy temprano salían, en Acémila salían para Quito. Allí se asienta don Hernán Andino. Con el pasar del tiempo, él tiene descendientes ahí en Tambillo. Indudablemente los españoles hicieron el mestizaje y que de ahí comienza la raíz de Andino. Luego de ahí unos andinos salen para Quito, salen para Ambato, Curilí, salen para Riobamba, salen para Guayaquil y para el norte también. Una de las partes donde más apellido andino en Centroamérica. Entonces, ese es el origen de mi apellido. Inclusive, como él llegó a ser un español con mucho dinero, compró un blasón que ahora se puede mirar en la computadora y cómo es el blasón. Es una tabla de ajedrez entre blanco y verde. Entonces, allí está también parte de la biografía de los andinos.
Ese es el origen de parte de mi padre. Mauro, recuerdo, bueno, el apellido Andino es un apellido antiquísimo entonces, que incluso se ha ganado sus blasones en el tiempo y que así lo fue reconocido como me estás indicando. Allí en la calle 9 de octubre, recuerdo, allá en los años 60, en mis tiempos de muchachos, te decía, cuando los muchachos podíamos andar tranquilos por las calles de Puerto Viejo, la familia nos los permitía, la sociedad nos los permitía, y nos permitía incluso a los muchachos andar hasta las 9 de la noche sin ningún problema hasta que sonaba la sirena del cuerpo de bomberos diciendo todos los muchachos a sus casas o se van presos. Recuerdo en esa calle 9 de octubre, entre la Chile y la Coronel Sabando, haciendo esquina con las 5 esquinas, en medio de la calle estaba la ferretería Andino. Era de su familia. Sí, de mi hermana Magdalena, que al quedarse... ¿Cuándo se instaló esa ferretería? ¿Cómo? ¿Cuándo se instaló esa ferretería allí? Esa ferretería se instaló el año 78. A la muerte de mi cuñado, el doctor Alejandro Torres, mi hermana queda viuda, entonces pensó ella que podía instalar la ferretería. Primero tenía al lado que era la botica de Segundo Alarcón, pero luego esa casa que era bastante viejita, la iban a tumbar y mi hermana se pasa a la 9 de octubre, a la vuelta, que era la casa de los Cañarte. Allí ella establece su ferretería. La foto que estamos viendo es una foto bien antigua, es del mercado viejo. Ahí está. En la calle 9 de octubre, al fondo tenemos las 5 esquinas. Esta las 5 esquinas, claro. Muy conocida, muy transitada, con presencia humana durante 24 horas al día, de lunes a domingo, ¿no? Recuerdo que ahí se estacionaban, como lo vemos aquí, una cooperativa de carros, de transporte, de mudanza, de carga, unos camioncitos que se ponían. Unos camioncitos, claro. Allí estaban esos, en la esquina estaba la conocida Platanera. Aquí en la esquina inicial, donde lo vemos, donde termina el mercado, en la otra esquina, 9 de octubre, Chile, estaba el comercio mayorista al por mayor y menor de granos de Palacios. De Palacios, claro, ese en la esquina. Palacios, de todo ello, ¿no? Sí, en la otra esquina, los Palacios. El almacén San Agustín. San Agustín. En la esquina, la sociedad Abastecedores. Abastecedores. Esta foto, Mauro. Sí, claro. Luego también a la vueltita de las 5 esquinas había un solario donde vendían los domingos, sábado y domingo, la gente del campo vendía en sus acémilas y las dejaba ahí. Esta es una foto bellísima porque trae muchos recuerdos de los que tuvimos oportunidad en esa época de estar por acá. Ahí tenemos a Paco Galarza y también había el Plus Ultra. El Plus Ultra había... Atenógenes Galarza. Ahí había en la esquina, un poquito en la esquina, también había el Sambo Castillo, de los famosos bollitos del Sambo Castillo. Esta calle 9 de octubre fue en algún momento avenida. Vemos que existe un parterre. Había parterre. Empieza precisamente en la esquina de la Chile, termina en la 9 de octubre, pero vuelve a Chile y Ricaute. Este es entre Chile y Ricaute. Sí. Ahí a la esquina había también del señor Cedeño, Aristides, no era Aristides. Cedeño que vendía querosín. No, el que ahí era Cedeño, no me acuerdo bien el nombre, pero él vendía era querosín. Claro, el querosín. Querosín, ahí estaban los establecimientos de Mancha Grande, Río Chico, Calderón, Alajuela, San Plácido, Río Chico, Mancha Grande, Las Torres. Esos eran que gritaban ahí. Había los que ahí en esa época no se le llamaba, era el transporte. Era el transporte que tenía los asientos sin puertas laterales. Y ahí era los que... En las afueras de la ferretería siempre amanecían allí unos señores que ponían una mesita, un techito, canelazo. Y vendían el canelazo, un techito de plástico con cartón, sus lámparas Petromac, ¿ya? Y hacían ahí el canelazo. El guarapo también, por otro lado. ¿Ya? Sí, exactamente. Así era lo típico de la gente en esa época.
Y lo típico en esa época también era los que nos gustaba ir a los bailes. Venir acá donde el Sandito Castillo a comernos, ve, tremendo bollo con café pasado en chulpa. Eso es unas cosas, pero inolvidables. También los estofados de carne en la 5 de junio o donde Vaca Brava, ¿se acuerdan? Donde Vaca Brava, pero cuidado con decirle Vaca Brava, porque esa señora mataba. Era bello. Éramos puertoviejos que nos dio una oportunidad de vivir nuestra juventud con libertad, no con libertinaje, con libertad, con seguridad. Nunca se daban asaltos ni nada de eso. Uno podía salir a cualquier hora de los bailes, cogía la calle para su casa, se iba caminando con las chicas o solo, y jamás nos pasaba nada, nunca. Era un paraíso, Puerto Viejo. Sí, eso, no se escuchaban de asaltos, no se escuchaban de ninguna situación en horas de la madrugada. Uno caminaba con absoluta tranquilidad. Cuando más escuchábamos y habían el problema de los cordeleros, aquellos que se metían subrepticiamente en las noches y robaban la ropa que quedaba en los tendidos, en los patios. De ahí no se escuchaba nada más, ¿cierto? ¿No? Nada más. Ahí no había, además del cigarrillo y el trago, pero no había las otras, los alucinógenos no había. Ahí ni se sabía, ni se conocía lo que era la marihuana, etcétera. No. Mauro, usted tuvo una vida bastante azarosa en sus momentos. La política tal vez fue parte de su vida. En Indudable. sus juveniles. Participó activamente en grupos juveniles, estudiantiles, pero tuvo una participación también efectiva, no podemos decir destacada, sino efectiva, en una organización que recogía los pasos de aquel célebre personaje como fue el Che Guevara en la Revolución Cubana del 59. La juventud de esos tiempos seguía esos pasos, mientras los militares y los gobiernos dictatoriales encabezados por Estados Unidos, atizados por Estados Unidos, hacía persecución contra todo este sentimiento de lealtad, de principio revolucionario, de libertad, de igualdad, de justicia que pedía el joven en esos tiempos. Era el cambio de sociedades, era el cambio de ideologías, era el advenimiento de una nueva época. De ahí surge, ¿ya?, una organización de izquierda que haría paso a la formación de varias organizaciones de izquierda, una organización de la que nacería el Movimiento de Izquierda Revolucionario, el MIR, que nacería también el movimiento que le dicen chino, el brazo político del MPD, ¿cómo es que se llama? El Partido Comunista Marxista Leninista Ecuatoriano. Los chinos. Todos ellos se derivan el URGE el que da origen a todo ese movimiento. Usted fue parte activa de ese movimiento de URGE, allá por los años 62, 63. ¿Qué hubo de aquellos guerrilleros que fueron cogidos en el Toachi? Y de que ahí se inicia también una salida, una escapada, un exilio de varios de esos jóvenes, entre los cuales usted también tuvo que emigrar, o tuvo que exiliarse, o tuvo que buscar auxilio y refugio en otros países. ¿Qué nos cuenta de esa época del URGE, Mauro? Sabe, Ramiro, que es una parte muy hermosa de mi vida. ¿Por qué? Porque lo teórico se iba a transformar en lo práctico. Pensar de que la provincia estaba abandonada. Puerto Viejo era polvo en verano. Puerto Viejo era lodo en invierno. No había agua potable. No había, la luz era sumamente deficiente, a tal punto que los refrigeradores, se compraban refrigeradores, pero para que funcionaran con querosina. Y en invierno el río se desbordaba, era una catástrofe. En verano se secaba el río y había que hacer pozos en el cauce seco del río Puerto Viejo para de ahí burrear el agua para las casas. Por esa razón, y con el ejemplo del pueblo cubano, nosotros decimos, no, esto no puede ser así. Aquí hay que desenmascarar a los que han tenido oportunidad de hacer y no hicieron nada, que pasaron por los municipios y jamás se preocuparon de la ciudad, de mejorarla. Era un atraso total. Por eso nos organizamos como una juventud
que teníamos un idealismo social. Nada para nosotros, todo para la gente que conformaba la comunidad. Y así organizamos el URGE, Unión de Juventudes Revolucionarias Ecuatorianas, que al transcurso del tiempo, de poquísimo tiempo, se transformó en un partido político a nivel nacional, con las mismas ideas, no sectarios, absolutamente no, pero con un sentimiento de que esto no podía continuar así, que si era preciso caer, caeríamos, pero que eso se transformaba a la buena o a la mala. Y comenzamos a hacer los mítines populares en las calles, que indudablemente pues tuvo consecuencias muy duras, que inclusive muertos, pero que comenzaba a solidificarse y a tener una estructura política con cabezas divididos en grupos, que cada grupo tenía sus específicas funciones. Por ejemplo, te decía, yo ya era profesor e inspector del colegio medio, pero en mi alma sentía el coraje, la impotencia de como jóvenes no podíamos ascender a un puesto de concejal o cualquier otra función pública. Y organizamos unos grupos pequeños de muchachos del colegio medio de 14, 15 años, que tenían la función específica de que las pocas construcciones que comenzaron a hacerse en Puerto Rico de cemento armado botaban pedazos de fierro, del hierro de construcción. Esos muchachos recogían, y había otra brigada que era la que cortaba en pedacitos pequeños para poder nosotros enfrentar a la policía y mantenerles a una distancia, porque nosotros andábamos con liguero y cada uno siquiera llevaba unos 20 pedazos de plomo, de fierro, que tal punto cuando los policías se venían, lo mantenían a no menos de 70, 80 metros de distancia, porque también eran péparos los que llegaban. Y por esa razón nunca nos podían coger. Jamás nos cogieron presos. Salíamos los mítines al relámpago, una camioneta que veníamos por ahí, alguien se subía a la camioneta, hablaba y denunciaba a fulano, sutano, que habían hecho esto, tan, pam, 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 y venía la policía y vea, no quedaba nadie. Así estábamos ya organizados. Y más aún, había brigadas que se encargaban en las manifestaciones de no permitir una sola pedrada a edificios ni públicos ni privados. Se sacaban la correa al primero que querían, veían que cogían la piedra, ¿qué te pasa? Y si alguien tiraba una piedra, le metían con la correa le pegaban. Y así manteníamos, y jamás destruimos nada. Que había el de los norteamericanos, ecuatorianos norteamericanos, el Centro Cultural Norteamericano, jamás le quebramos un vidrio. Sí, Ramiro. Bueno, entonces vamos a cortar el asunto para llegar a lo más importante de mi vida. Es que como esto creció, se pensó inclusive ya en que podía crearse un brazo armado, que era la única forma de poder triunfar en nuestras ideas, en nuestros propósitos, en nuestros objetivos. Se pensó hacer grupos de guerrilla. Y desde Quito era el foco, y Guayaquil. La mayor parte estaba formado por universitarios, la mayor parte de las brigadas de Quito y Guayaquil. Y se pensó de que podía ya armarse un grupo armado en Santo Domingo, en Agrícola. Y se organizó bien, a tal punto de que se dijo tal fecha, viajamos tal cuántos hay de Manaví, tanto, y de las diferentes provincias que se fueron para la Agrícola, Santo Domingo, los Colorados. Entre nosotros fuimos 5, entre ellos también mi hermano, indudablemente mi hermano, y había 3 más, uno más de Puerto Viejo y 2 de Rocafuerte. Pero teníamos que ir a nosotros nos iban a esperar en la Tacunga. En la Tacunga nos iba a esperar un transporte, un jeep, que nos iba a trasladar por Loa para subir, para bajar la cordillera y irnos a donde se iba a armar el grupo armado. Cuando nosotros llegamos a la Tacunga, previo, nosotros pensamos de que esto no era juego de niños,
Esto era o te matan o sobrevives. Pero para la cual había que observar ciertas reglas de seguridad, como por ejemplo cambiarse de nombre. ¿Por qué? Porque si sabía que Mauro Andino estaba metido allá, corría riesgo mi familia que me la podía matar para que yo me entregara, saliera, qué sé yo. Por esa razón nos cambiamos de nombre. Cuando llegamos a la Tacunga, estaba el chico ahí, y se bajó un joven, 26, 27 años. Entonces yo ya lo identifiqué. Compañero, hola, ¿ustedes son de Manaví? Sí, somos de Manaví. A ver, ¿ustedes van a irse a la...? Sí, vamos a ir de grano. ¿Cómo te llamas? Yo en ese me llamaba Jorge. Y todos, como se no, dice, ese no es, no, denme su cédula, que si no me dan la cédula tampoco va. Le digo, oye, estás equivocado. Es que yo no tengo por qué dar mi identidad, por seguridad. ¿Quién te dijo que nos pida cédula? No, dice, de arriba me dijeron que si no nos dan cédula no van. Ah, no, entonces no vamos. Eso era lógico. Por eso nos quedamos. Nos regresamos a Puerto Viejo. Al segundo día que nosotros llegamos a Puerto Viejo, se da el levantamiento en la Grímpola. Y caen los paracaidistas. Mira, caímos comandados por el teniente Torres, que era el jefe de los paracaidistas. Recién estaba formada esa unidad del ejército. Pero este teniente Torres era marxista. Él esperaba que hubiera resistencia de la guerrilla. Para él decirle, no disparamos, nos integramos con ustedes. Pero nadie disparó un tiro, nadie. O sea, se entregaron como palomitas marxistas. Los sacaron al carretero. Les quitaron los zapatos y los sacaron al carretero. Cuando estaban en el carretero, le preguntaron, ¿tú cómo te llamas? Yo me llamo Alfonso. No, tú no te llamas Alfonso. Mira, aquí está tu cédula, te llamas fulano. Ahí estaban las cédulas. Y entonces se lo llevaron a Quito, pero al panóptico no ingresaron 5, que habían sido los infiltrados de la CIA. Esos terminaron con el asunto. Se lo llevaron a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque pensaron de que los otros miembros de URSS podían buscarlo y lo podían matar por traidores. Que eso tampoco se iba a dar. Nuestro espíritu no era de matar a nadie. Nuestro espíritu tenía otra idea de lo que en realidad es una guerra armada. Aún el enemigo herido había que respetarlo y curarlo. Esa era nuestra filosofía, no matar a nadie. En última instancia, cuando hay un enfrentamiento, ahí hay que darle. Pero pegar una vez y desaparecer. Estamos hablando de la época de los años 63, ya el 63. Militar, Castro a la cabeza, 4 años más o menos de dictadura militar, aparecen los escuadrones de la muerte por primera ocasión en el Ecuador. Se crearon con el pretexto de combatir una delincuencia que no existía en Guayaquil, cuando realmente el objetivo principal era perseguir a quienes lideraban y a quienes se ajustaban a los lineamientos marxistas o socialistas. Esa fue una temporada donde se inició la persecución política contra la gente de izquierda, contra los comunistas, contra los socialistas de esos tiempos, contra una juventud que se rebelaba ante la intromisión directa ya de Estados Unidos, que prácticamente tomaba el control de toda América Latina. Año 59, Mauro, usted llegó al Colegio Olmedo. Usted llega como profesor al Colegio Olmedo, allí, frente a la Plaza Alfaro. En ese colegio donde actualmente funciona el Colegio Portoviejo, ya actualmente mixto, en ese tiempo estrictamente de señoritas, de mujeres. De las mujeres solteras en la mañana y de las mujeres casadas para la noche. Había esa distinción incluso social y también de diferencias en los propios colegios en esos tiempos. Ese Colegio Olmedo que tantas añoranzas le trae, Mauro, que aquí lo vemos, allá en 1910 en el libro de Manaví a la Vista de Seriola, allí donde ahora está el Palacio Municipal, donde estuvo la placita, ese edificio caserón hermoso, inmenso, bello, que se quemó en el año 1925, en enero de 1925, y que luego pasó a ocupar un pequeño y vetusto covachón de caña, donde albergó durante algunos meses mientras el Colegio Olmedo buscaba, después del incendio, acomodarse en algún lugar. Allí se construye el caserón que encontramos y que fue
Su propiedad hasta los años 50 en que funcionó el Colegio Olmedo allí, en el edificio ubicado entre las calles Morales, Córdoba, Rocafuerte y 10 de agosto. Ese hermoso caserón que si existiera todavía, fuera un motivo de orgullo para Puerto Viejo, ¿no? Así es. Y luego, ya, que pasó ya al colegio también propio de él, porque todos los colegios que el Olmedo tuvo fueron propios, fueron terreno y construcción propia del Colegio Olmedo. Aquí ya lo tenemos en el colegio al que usted llegó en el 59, Mauro. ¿Qué recuerdos están en estas fotos? Indudable que son recuerdos muy hermosos, indudablemente muy hermosos, porque ahí están nuestros estudiantes olmedinos, vea, con corbatita, y en la puerta de ese profesor del Colegio Olmedo. ¿Mande? ¿Cómo llegó así de profesor al Colegio Olmedo? Ya, cuando yo vengo a Puerto Viejo venía con la intención de irme a Bahía, a mi colegio donde yo me eduqué. En Bahía hice primaria y parte de la secundaria. Pero luego después me fui al colegio militar. Cuando yo salgo del colegio militar me vengo, porque me vengo y me quedo en Milagro, de Milagro me voy a Guayaquil, ahí me meto a la casona para estudiar educación física, se llamaba en ese entonces, ahora se llama cultura física, que es más amplio ese término. Entonces me venía yo con la intención de irme a Bahía, que a ese colegio lo amaba con mucho entusiasmo, porque ahí tuve mi primer amor, mi primera enamorada. Imagínate yo regresar a Bahía para ser profesor de ese colegio que amaba tanto, pero me quedé en Puerto Viejo porque aquí estaba mi hermana Magdalena, que era casada con el doctor Alejandro Torres, y yo había visto nacer a mis sobrinos y me quedé a visitar a ellos. Yo salgo al parque central, que había unas verbenas, había música los días de sábado y domingo, y me encuentro con muchachos que habían estado conmigo en el colegio militar. Me encuentro con Villafuerte, me encuentro con muchacho Montero, con Centeno. Y Mauro, hola, ¿qué fue? ¿Cómo está? Los abrazos. Entonces, ¿qué hace? Mira, sabes que me voy a Bahía porque ya soy profesor de cultura física con un título de la casona en Guayaquil. Dice que te va a ir a Bahía, quédate aquí. Vamos a hablar con el doctor Heredia, si aquí no hay profesor de cultura física. Tenemos nosotros el Enrique Morlazo. Entonces, nos fuimos a hablar con el doctor Heredia, que era el rector. Y después de la conversación que tuvimos, me dice, Mauro, el día lunes le espero en el colegio del año 1959. Desde esa época estoy en el Olmedo, pero hay la transición en que el 63 pues, fui detenido y ya me fui estuvimos presos algún tiempito. Allí en el colegio, en ese colegio, era lindo. Mira, a la entrada del colegio había el sargento Cunalata, que era un símbolo, el veterano, el conserje. Él era el que a la entrada estaba para revisar a los estudiantes las uñas y el pañuelo, que estén bien uniformaditos. Ahí pasaba. Al viejito lo respetaban y lo querían porque era un buen hombre, muy buen hombre, muy laborioso. El colegio lo tenía lindo. Cada estudiante tenía que llegar bien arreglado y tenía que llevar pañuelo y las manos y las uñas cortadas y las manos limpias y peinadito y su corbatita bien puesta. Así era. Ahí, al entrar de allí, lo que sería antes de la escalera a la segunda, había una mole de piedra. Esa la bajamos. Después vamos a hablar sobre eso. Ya. Ahora, con la memoria que nació allá en el año 2011 y que es un grupo que lo conformamos personas adultas y adultos mayores. Estamos siendo transmitidos por San Gregorio Radio en su dial 106.1 de San Gregorio de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, por Face Live de Archivo Histórico y Museo Puerto Viejo y canal YouTube, y también en Cita con la Memoria en Face. Esta es una transmisión en directo que estamos haciendo con el profesor Mauro Andino Torres, año 59 al año 21. Estamos hablando solamente en esos tiempos ya de 62 años. Pongámosles 20 años más que usted haya tenido cuando llegó de profesor al Colegio Olmedo. Estamos hablando de 82 años, profesor Andino, como mínimo en su existencia. Se lo ve mucho más joven que yo. 87. Mucho más edad que yo. Indudable. Y bueno, esta aquí, Mauro, permítame que lo corte. Ya llegamos a un momento en que
El Colegio Olmedo dejó su viejo edificio, su tercer edificio allí en el centro de la ciudad para irse a un lugar un poco más solitario, retirado, bastante lejos del centro de la ciudad, porque en esos tiempos, en el 65, Puerto Viejo todavía era pequeño. Todavía nos conocíamos entre todos. Y se había ido hacia Andrés de Vera, a varios kilómetros en las afueras. La caminata era pesada, pero era un buen ejercicio. Este es el viejo edificio cuando recién se terminó de construir allá en el 65, Mauro. A este edificio es donde usted llega después que se fue al exilio en Chile. Sí, claro. Sí, el año 63 hay el golpe militar, lo que nos detuvieron con acusaciones falsas y nos llevaron presos primero a Guayaquil. Pensábamos que, es decir, nos cogieron presos, y a mí me cogieron como eso de las 2:30 de la mañana, y eran militares. Entonces me embarcaron allí, y cuando llegábamos a la esquina de Pérez, lo veo al doctor Valencia, que se pasaba por el parque, y yo sí lo vi, pues, pucha, el camarada Valencia, pero no se dieron cuenta, no lo conocíamos, qué sé yo, pero bueno, de ahí nos llevaron a Guayaquil al Modelo. Tuvimos un problema ahí serio porque nos metieron al calabozo común. Entre los que estábamos presentes estaba el doctor Cicerón Robles, y de esa noche nos arrinconamos, nos sacamos la faja porque el ladrón estaba así, pues ahí nos podían robar. Esa noche no dormimos. Estábamos con en esa época, era un socialista consumado, era un socialista convencido en esos tiempos. Claro, indudable que sí. Él estuvo en el exilio conmigo en Chile. Entonces, ¿qué pasa? Que de mañana viene un policía a abrir para que arregláramos donde habíamos tendido el periódico para dormir. Entonces, el doctor lo reconoce, ese policía que había estado en Puerto Rico. Dice, oye, diga, hazme un favor, ¿qué quiere, doctor? Llévale este papelito al mayor que era de ahí, estaba en el cuartel, que había sido amigo conocido del doctor Cicerón. Entonces, le lleva y a la hora vino el mayor ese. Y ahí ordenó a los puse, a ver, los comunes salen de aquí. Se los llevaron todo y quedamos solamente políticos, los de Puerto Viejo. Ahí estábamos solamente, entre ellos estaba Freddy Fernández, Freddy Ceballos, hijo de doña Bey, Barberán de Ceballos. Ahí fue una cosa tan linda y que me emocionó tantísimo, porque dormíamos Freddy Ceballos aquí, yo dormía al medio y Freddy Fernández al otro lado. El resto estaba el doctor Palacios, estaba el compañero Carlos Hernández, los de Rocafuerte, los de Puerto Viejo, ahí estaban. Son los tiempos en que hay que recordar y son los hermosos recuerdos que nos llenan de sonrisas por momentos, como esta foto que vemos aquí con sus viejos compañeros del Colegio Olmedo. Osvaldo Luque, César Ponce. El doctor Navas. ¿Lo conoce usted? Claro, está Ponce, está Luque, está Ponce, está Freddy Fernández, ¿sí? Arteaga. Pero el doctor Navas, Huguito Briones. Ahí estoy yo, estoy parado. Así es, está Huguito Briones. Sí, con mi típica camiseta de profesor de cultura física y pantalón blanco. Esa es una foto hermosísima. Sí. Oye, te digo que cuando de mañana llega el policía y abre el candado, y entonces cuando yo me despierto, abrí el candado, me desperté y lo veo a doña Bella Barberán de Ceballos, chutarrón, y le digo, Freddy estaba dormido, le digo, Freddy, tu mamá. Ya Freddy se relajó y la quedó mirando y Freddy Ceballos, venga, para que está la mamá, venga. Oye, pero qué señora más fuerte, porque yo, madre, viendo a mi hijo durmiendo en el suelo con periódico, puta, se me parte el alma. Pero no te digo, la señora, chuta, un ejemplo de mujer. Ahí salió Freddy ya cuando regresó, yo le digo, chuta, Freddy, te felicito, tienes una madre, es una mujer heroica. Dice, mi madre es así. Me dijo, ¿sabes qué me dijo? Digo, ¿qué te dijo? Que los hombres que tienen ideas emprenden el camino y no vuelven atrás. Imagínate. Bueno, entonces, después ya nos
nos quedamos allí. Pero ¿qué pasa? Que un día de mañana, profesor Mauro Andino, profesor Lenny Moreno en la esquina de la Morales y 10 de agosto, no, es 10 de agosto, sí. 5, al doctor Jorge Palacios, ¿quién más fue? Lucho Oliviesa, con todo para afuera. Chuta, lindo. Lo que teníamos algo de comer, dejamos todo así y nos fuimos. ¿Sabes? Pero no nos dieron la libertad, sino que nos llevaban era al nuevo, a la nueva cárcel, en el 4 y medio, a la penitenciaría del litoral. Ahí, pero ahí estábamos lindos porque era hotel de 4 estrellas. Cada celda tenía su camita, su servicio higiénico, su lavabo, su colchoncito. ¿Ya? En cambio, el modelo era puro chiche. Entonces, ya quedamos. ¿Y ahora qué pasa? Cuando no pasó una semana, otra vez con todo para afuera. Pero ahí solamente lo cogen a Mauro Andino y al doctor Palacios. Entonces nos embarcan a Quito, al Panóptico García Moreno. ¿Cuál era el problema en sí contra mí? A mí había una denuncia de un sacerdote que había dicho que yo había estado en un desembarco de armas con Manuel Arajo Hidalgo en Jama. Me imagino que fue el sacerdote Samaniego, el cura Samaniego. No. Hay descendientes de ellos en Puerto Viejo. Entonces, Enito. Ya. No tendría problema en decirlo, porque fue tantos años en que fue una cosa muy injusta, indudablemente. Yo estaba por mis ideas, yo me sentía preso por mis ideas, pero no habíamos hecho ninguna acción. Ya te digo en la por la que yo no estuve. Que podría decir que yo sí integré esa guerrilla allí, no. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Que yo estaba en primera línea. Hasta me llevan a Quito con el doctor Palacios. Pero a mí no me llevan a la sesión de los comunes, de los presos políticos, que era serie E, sino de Correcatán. Me llevan al infiernillo. Hasta cuando me llevan allí me encierran. Era un calabozo de no tenía 2 metros de ancho. Y por el centro pasaban aguas servidas, las paredes eran húmedas, tú no tenías solamente parado. Allí, chuta madre, una oscuridad total. Y uno pierde la noción de tiempo. Al comienzo, te digo que me quise vomitar, porque la pestilencia era tremenda. Pero me acordé cómo bloquear, ¿ya? Y lo bloqueé, aplastándome los cóndilos del maxilar superior, haciéndome sentir dolor. Y me pasó la sensación de esa podredumbre. Estaba allí. Cuando, no sé qué día fue, pero alguien tocaba la papa. Dice, profesor, yo lo conozco a usted, yo soy fulano de tal, soy de Río Chico. Dice, ¿no tiene periódico? Le digo, no, aquí hay un policía que es de Río Chico, ya le voy a decir que le pase periódicos. Así fue, cuando me pasaron los periódicos por debajo. Ahí ya me pude sentar. Cuando abrieron el calabozo, yo perdí la noción del tiempo porque es sumamente oscuro. Cuando salí, era el policía de Río Chico. Y me dice, profesor, no abra los ojos porque con la oscuridad los rayos solares le van a hacer doler. Yo lo voy a conducir a su celda, pero no abra los ojos. Ahí me llevo el trapito hasta la celda, el segundo piso. Cuando ya los presos políticos ya me dieron que me llevaron, como ahí había gente conocida, entonces, pero yo ya estaba con casi una neumonía, mira. Entonces ahí me cerraron, ahí me quedé. Pero al ratito ya llegaron, Mauro, ¿cómo está? La gente de Guayaquil y todo. O sea, que no aguanten la tos. Como ahí había médicos y todo, entonces vino y el policía ese mismo le dejó entrar a un doctor de Guayaquil, un doctor que era, ¿qué apellido era? Morán. Entonces el doctor dice, mira, hay que inyectarte antibióticos, si te tomas esto, ya te vamos a traer un revelerito para que puedas tomar agua de hierbas. Así que ahí fui ya. Pues después, como a los 15 días, me sacaron una hora de sol. Me sacan una hora de sol y yo ya no me había hecho la barba hace tiempo. Estaba barbón. Y ahí viene un muchacho mármol. Me dice, Mauro, no te afeites. Yo después te digo.
Bueno, así fue. Y nos organizé. Después de una semana más, yo ya estaba, normalmente iba con todos cuando había patio, estábamos allá, visitas y todo ese asunto. Hasta que una vez organizamos nosotros una alfabetización para los presos comunes y también para ir a ayudar en los talleres donde hacían las escobas, las alpargatas, había indígenas presos. Entonces a mí me tocó una de esas semanas ir allá al taller ese y estaba haciendo así. Cuando estaba al lado mío, un señor me dice: profesor, yo era el que estaba al lado suyo del infiernillo. Digo, no te creo. Pero uno anda con las chispas así, porque tranquilamente le meten a un agente, pues, ¿no? Para escarbarle. Pero ya uno estaba, yo ya estaba fogueado en eso. Y me dice: yo soy Raúl Ayala, yo soy colombiano. Y dice: estoy preso por esto, porque yo me hice pasar como delegado del Papa. Bueno, el tarrón era famoso. El tipo era un falsificador calidad. Calidad, te digo, el tipo. Y era de izquierda. Ya, pero era un delincuente famoso. Mauro, avancemos porque el tiempo nos queda corto. Hay algunos espacios y algunos puntos que sería bueno recordar. Estamos transmitiendo desde San Gregorio Radio en su dial 106, radio de la Universidad San Gregorio Portoviejo y Facebook Live de Archivo Histórico y Museo Portoviejo y canal YouTube de Ramiro Molina. Aquí, después de haber visto estas fotos con sus antiguos compañeros, con sus colegas, con sus camaradas, con sus amigos de siempre en el Colegio Olmedo, que los vemos aquí casi todos, a César Coronel, incluso a quien ahora le acompaña en sus Pepe tiempos. Mendoza. Pepe ahí Mendoza, está. Gente. Ahí está Lila Alarcón, ¿ves? Ahí estaba Lila Alarcón ya. Claro, aquí los vemos mucho más explayados, con mucho más ya en el rectorado de Tito Diomedes Mendoza y de Camilo Ponce. Camilo Palomeque. Camilo Palomeque. Aquí los vemos a todos ellos, ¿no? Una foto del recuerdo muy hermosa. Raúl Nieto, el secretario Haroldo. Mr. Jalil, Antonio Mosquera, Bruno Sánchez. Pererito. Perero. Marcial Astudillo. Marcial. Ahí están Bruno Sánchez, mira, Ñato Mosquera. Mr. Jalil, Pepito Perero. De Mera, el niño Espinales. El niño Espinales en el carro. Sí, Arteaga. Qué linda foto. Arteaga, también ya está Arteaga, claro. Sí. Y ahí está el sargento Cunalata también. Ahí está Ahí está el sargento y ya está Macías. No, el otro, no me acuerdo cómo era el otro conserje. Pero hay unos niñitos, sino hay alguien que es profesor, pero no lo ubico. Hay un niñito pequeño, debe ser hijo de algún profesor. Pero vamos a una foto interesante. Esa foto era bella, esa es linda. ¿Sabes que yo presenté una gimnasia con el nuevo cuando estaba en el Portoviejo, que lo hicimos en el estadio? Es una gimnasia bellísima que yo presenté. Era ya con elementos, con bastones, era con escaleras, era con palos de escoba. Muy bonito, muy bonito. Y eso fue masivo. Y estaba allí. Esa pirámide yo también la presenté en el Estadio Real de Tamarindo. Y el que se subió arriba fue el que actualmente es el doctor Raúl Melitón García Cañar, que casi me hace dar infarto. Porque yo le había dicho, solamente te paras, haces horizontal, arriba horizontal al frente, te agachas y bajamos. Pero no, a Melitón lo veo que se clava de cabeza. Se para en los dos últimos, hasta el corazón, por aquel lado se me cae Melitón. Y de eso no se olvida nunca. Bueno, esto fue una cosa, pero lindísima, bollita. Ahí presentamos, yo preparé un grupo de acrobático también. Mira, aquí están, haciendo pirámides, ¿ya? Y en el estadio preparé un grupo para saltar un automóvil con pica, el automóvil con mortal, los caballos con bayonetas cruzadas. Eso fue una cosa muy bonita. Y en esa época ya tenía yo a Barba, a los Moreira, a qué más, a uno de los Mera, a Daniel. Entonces presentamos una gimnasia bellísima, bellísima. Y aquí, mira, en el cemento. Pero ya había la seguridad de movimiento. A mí jamás se me lastimó un alumno, te digo.
jamás se me quedó un hueso, se dislocó, no, porque yo y tenía yo indudablemente que yo tenía una capacidad gimnástica fabulosa, ¿no? Y dominaba, y creo que eso fue uno de los factores para que mi ejemplo siga a los chicos. Porque yo no era el que me quedaba. Vamos, sigue 10, más 50, vamos, nos vamos arriba al cerro, nos demoramos tanto tiempo a la carrera, vamos. Pero a mí nadie me ganaba. Ese otro espacio también que estábamos conversando en antes. Mira ese. Las caminatas. Yo recuerdo que en cuarto año del colegio, allá por el año 71, ya estaba en cuarto año del colegio, ¿ya? Mis compañeros estaban en cuarto, quinto año del colegio, creo que fue, no cuarto año, quinto año, 72 más o menos. Cuando fuimos a Junín. Estábamos Fernando Macías Pinargote, Pancho Mera, Zapatón Mera, que falleció, Carlito Urbina, bueno, mucha gente. Y también estaban, fuimos el paralelo A, B y C, habían 3 paralelos. Y nos fuimos en caminata con usted. Llegamos a San Jacinto y empezamos la caminata. Ah, ya, claro. Esa caminata. Parada, campamento pasando el Risco de San Clemente. Claro, la punta de Charapotó. Claro, ahí Richard García en vez de agua había llevado las cantimploras que nos habían prestado todo el material para del ejército ecuatoriano, y teníamos la compañía de unos soldados. Allí, claro, 3. La mayoría de los estudiantes en vez de agua llevábamos aguardiente, ¿no? así fue, sí, claro. Es decir, de tarde pasamos al otro lado de la punta de Charapotó, que había una ensenada bonita y una playa pequeña, bonita. Ahí instalamos el campamento para dormir ahí. Yo creo que nadie durmió. Pero de mañana, a las 6 de la mañana, que la María estaba baja, nos vamos, pácate, ahí camino por la bahía. Pero eso fue parte actividades también como gimnasta y también como profesor de educación física. Hacer estos tipos de caminatas. Así, ¿cuántas veces subió al Cerro de Hoja? Al Cerro Jaboncillo. Mira, yo subí al Cerro, cantidad, sí, siquiera unas 7 veces. Pero mi caminata más larga que hice con los del Colegio Olmedo fue Puerto Viejo Chone, por Junín. Junín, es decir, Pueblo Nuevo, Junín, Calceta, Canuto, Chone. Llegamos caminando y alguien les pasó la bola a las chicas de ahí del colegio del normal y se acercaron, todas les llevaban frutas, jugos de sal, les dieron a los muchachos, le dijeron, hoy de noche vamos a armar un baile para que vengan. Imagínate haber caminado tanto, de 6 de la mañana a 7 de la noche, 13 horas, a patadas. Yo dije, íbamos a la hacienda de este señor Vera, por allá por la Margarita, que es frailera. Entonces, ahí ya nos llevaron un camión. Llegamos allá, yo dije, ya, pues, cansancio, vamos a dormir. Pero no, bueno, ahora sí vámonos a bañar ahí al río. Había un puente, nos bañamos en el río, nadamos un rato, ahora sí, llegamos a la casa y ya nos tenían una merienda, siquiera una libra de queso para cada uno, con 6 plátanos asados, te digo, y un caldo de gallina, todito, nos comimos rico. Y ahí sí, profesor, nos vamos a Chone por el baile. Había unos que ya tenían ampollas, se reventaron las ampollas con agujas. Mira, para poder irse. Y nos fuimos. Algo sobre esa historia de haber bajado aquel león dormido, aquella silla también, que todavía reposa en el Colegio Olmedo desde el Cerro de Jaboncillo. ¿Cómo hacía esa odisea? Mira, nosotros encontramos eso y la tratamos de bajar. Ya les dije, pues lo llevamos al colegio y todo ese asunto. Ahí quedó eso. El burrito, y hicimos también un pequeño museo, porque había personas que llevaban sus muñequitos, sus cacharritos, y incorporaron eso a esa cosa bonita. Con el pasar del tiempo, bueno, yo ya me jubilé, y pasa el tiempo, y yo no conocía el Museo de Jaboncillo. Cuando yo voy al museo con un familiar mío, que venía con el deseo de conocer eso, yo no conocí. Cuando mi sorpresa es que lo veo a mi amigo de toda mi vida, pucha, le digo al señor que estaba ahí, le digo, oiga, ese es el que está ahí, yo lo bajé de arriba, en tal fecha, en tal. Entonces me dices, ahí le di todo lo que había pasado y todo ese asunto, cómo lo bajamos con caña, sujetándolo con cabos, hasta que se reposó en paz. Pero eso era una distracción para los medinos, porque se
marcaban ahí, cuando había las elecciones le pintaban con la sigla de su movimiento estudiantil. Y me encuentro con ese señor allí. Qué emoción que sentí, te digo. Una emoción tremenda volverlo a encontrar. ¿Habrá sido tanta la emoción, Mauro, como esta emoción que tiene a su lado aquí en esta foto? No, indudablemente, porque esa mujer que ves tú allí es el oasis, ella es el oasis de mi agitada vida. Con ella encontré a la compañera de toda mi vida. Yo les recuerdo a los dos cuando eran enamorados ahí en el Colegio Olmedo. Yo estaba de estudiante de ustedes. Ustedes fueron mis profesores, ella y él. ¿Y sabes cómo la conquisté? Con Mauro Andino. ¿Sabes cómo la conquisté a Lila? ¿Ya? Con dos versos, cortísimos. Uno, que lo aprendí de la literatura española, que decía, por una mirada, un mundo, por una sonrisa, un cielo, pero por un beso, no sé qué te daría por un beso. Ahí me le declaré, con esta me caso. Ya estamos, 51 años de casados, con 4 hijos hermosos que nos han dado muchas satisfacciones y que fuimos compañeros desde que ella llegó a la UNED de orientadora vocacional en la época del doctor Navas, que fue el que pensó que era necesario tener un departamento de orientación en la que fuera dirigida por una psicóloga. Y Lila ganó un concurso a nivel nacional, porque ella se graduó en Guayaquil, en la Universidad Estatal de Guayaquil, como psicóloga clínica. Y concursó, y cuando, Puerto Viejo, chuta, Ron, esa pelada está bonita. 90, 60, 90, dije yo. Entonces, pero coincidíamos, a pesar de que era el aceite y el vinagre, indudablemente. Ella es cristiana y yo no soy cristiano, es decir, yo no soy creyente. Ya, entonces, pero ella se fijó en mí, una, porque yo me parecía Superman, bien tuqueado, fuerte. Otra, porque me interesaba mucho los estudiantes. Tenía por costumbre pescar a alguien en una falta disciplinaria y no ir al inspector para que resuelva el caso. No, el caso lo resolvía yo. Porque si yo le decía al inspector, es posible que con una falta que yo le pescaba hasta le expulsaba. Pero no, yo decía, no se le puede. Comete ese error, vamos al departamento de orientación para que ahí te laven el mate. Entonces, eso hacía yo a gente. Por ejemplo, si yo pescaba muchachos que estaban fumando marihuana en el colegio nuevo, en el Olmedo del Eloy Alfaro, jamás se dio eso, ni siquiera cigarrillos. Pero acá ya comenzaron a meter eso. Entonces había muchachos que los padres vendían marihuana. Entonces se traían acá y ya comenzaban inclusive a vender en el colegio. Y yo los pescaba. Y porque para mí lo más importante era estar siempre en contacto con los chicos. No aislarme con los compañeros para conversar de nada. Nada constructivo. Entonces yo siempre estaba pendiente de los chicos que hacían. Cuando yo veía que alguien, 2, 3 se largaban atrás del bloque, yo me le daba la vuelta al otro lado. Cuando ya estaban pegándose en la primera pitapa, venga, ¿qué es esto? Vamos, departamento de orientación. Y ahí hacían las investigaciones, pero desgraciadamente eran los mismos padres que vendían. Mira. Y alguna vez se pescó un muchacho que el padre hasta casi le iba a demandar a Lila porque lo estaba acusando de algo que no hacía él. Y con el correr de los tiempos, ese muchacho andaba vagando por Puerto Viejo recogiendo las colillas y carritos. Mira. Nos quedamos con tiempo. Realmente es una pena. El tiempo se nos terminó. El tiempo siempre será enemigo de estos espacios porque hay mucho por conversar con Mauro Andino. Hemos tenido casi que correr en un recorrido muy rápido de pequeñas vivencias de él, pero hablar con Mauro Andino hay para hablar muchas horas, muchos días. Son un mundo de recuerdos, un mundo de vivencias que se mantienen frescos en sus recuerdos y mucho más, con esa emoción que siente al ver las fotos y nuevamente retrotraerse en el tiempo, regresar al pasado para vivir esos momentos. Agradecemos a ustedes su sintonía por San Gregorio Radio en su dial 106.1 y a quienes nos siguen por canal de YouTube y Face Live. Mi agradecimiento especial a nuestro invitado de hoy día, a Mauro Andino Torres, y a quienes están detrás de los micrófonos de San Gregorio Radio. Ellos son Renan Álava Castro y Manuel Andrade León. Y por supuesto, principalmente a Carlos Wellington Sornosa,
que está tras las cámaras de Facebook Live de Archivo Histórico y Museo Puerto Viejo. Hasta el próximo sábado, en un nuevo encuentro en Citas con la Memoria. Tengan ustedes buenos días.